Y ahora sí, vamos con las noticias de esta hora de la mañana con don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de hoy, lunes 24 de junio, contándoles sobre el documento al que ha tenido acceso el diario ABC, donde constan los planes de Carles Puigdemont para anular a Esquerra Republicana y regresar victorioso a España. El documento fue hallado por la Policía Nacional tras la captura de Víctor Tarradellas en el 2018. Dicho escrito, descrito como el juego del gato y el ratón, tenía como objetivo que Junts y la vieja Convergencia anularan por completo a Esquerra Republicana. El escrito ha sido tenido en cuenta por el juez instructor en el auto de apertura de investigación del pasado viernes en contra de Puigdemont más y otras 11 personas por el delito de traición en sus contactos con Rusia para romper el marco constitucional de España. Puigdemont y su equipo querían seguir ese documento según ese documento, que España y el mundo se vieran obligados a aceptar la independencia de Cataluña y el regreso victorioso del líder de Junts a Barcelona. El documento lo llamaban una estrategia fiable para acabar el tránsito hacia la República. Era un plan secreto que solo se compartía con el partido CUP y no con el equipo de Esquerra. Si seguían esos pasos, el documento decía que se hundiría el Estado español. Bueno, esta es una de las cábalas con las que nos hemos despertado esta mañana, conociendo cuáles eran los planes de Carles Puigdemont para erigirse presidente de la Generalitat, para volver a España después de haber huido tras ser prófugo de la justicia y, por tanto, hacerse con la presidencia de la Generalitat. Esta era una de las bazas que se estaban jugando en Cataluña para esa conformación, primero del Parlamento. Ya saben ustedes que la mesa se conformó hace unos días con la presidencia de Josep Rull, y el caso es que se empiezan a ver como más complicadas, ¿no? La posibilidad de que tengamos un presidente de la Generalitat en un plazo corto, por lo que, por así decirlo, el reloj se pone en marcha y empieza esa cuenta atrás para que se vuelvan a celebrar elecciones. Todo apunta a que el día 26 de agosto es la fecha límite, por eso les decía yo que íbamos a tener un veranito bastante movidito, porque si no consiguen ponerse de acuerdo en el Parlamento, lo que ocurrirá es que tengamos elecciones pasados 2 meses de esa fecha que les estoy diciendo, la del 26 de agosto. Por tanto, todo apunta a que el 13 de octubre, fíjense ustedes qué fecha, justo el día después de la fiesta nacional, del Día del Pilar, el Día de la Hispanidad, pues ese sería el día para esa repetición electoral. Pero quería yo poner foco especialmente sobre esto que está ocurriendo en Cataluña, con esos planes de Carles Puigdemont, que ¿a quién pretendía engañar? ¿Creen ustedes que realmente iba a simplemente quedarse con el tema de la amnistía encima de la mesa y iba a renunciar a sus aspiraciones de poder? ¿Creen ustedes que en un momento determinado iba a ceder ante el que es su socio y rival, que es Esquerra Republicana de Cataluña? Sepan ustedes que mientras que Oriol Junqueras acabó en la cárcel, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, lo que hizo Carles Puigdemont es huir de España en un maletero de un coche, para que vean ustedes la diferencia en la catadura política, incluso de los independentistas, quien en el fondo decide ser coherente y asumir con la pena de cárcel, y el que directamente decide huir en un maletero de un coche, si no puede ser eso uno de los grandes síntomas, ¿no?, de vergüenza del secesionismo. El caso es que Carles Puigdemont, saben ustedes que está haciendo cuentas para también ser investido presidente de la Generalitat, con esa trama de la que nos hacíamos eco. Hemos conocido a través de diferentes medios de comunicación que lo de la ley de amnistía realmente fue una ley a la carta, a la luz de los hechos que les estamos contando, ¿no? Cuáles sean los planes de Carles Puigdemont, cómo hubo una injerencia de Rusia también vinculada al separatismo para, pues, precisamente conseguir que Carles Puigdemont terminara donde está, ¿no? Ahora en una posición privilegiada como negociador con Pedro Sánchez, porque en el fondo saben ustedes que la política de Cataluña, donde se decide es en Madrid, y se está utilizando como moneda de cambio. Esas cuentas que les decía yo que estaba haciendo Carles Puigdemont se hacían pensando precisamente en los intereses que tiene Pedro Sánchez en permanecer en la Moncloa, porque tiene un gobierno apoyado o sujetado, como se dice popularmente, por alfileres. De ahí que en muchas ocasiones nosotros les preguntemos una y otra vez por Cataluña,
¿Por qué? Pues porque yo reconozco que la gente está cansada de escuchar hablar de Cataluña, existe cierto desgaste, cierta apatía, cierta desafección con esta comunidad autónoma, que es España, no tenemos que olvidarlo. Y el tema es que lo que ocurre en Cataluña tiene un reflejo claro en la política nacional que nos afecta, por supuesto, a todos. De ahí que pongamos nuestra vista en los pasos que está dando el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, que es el que a priori parece que iba a ser el presidente, pero se le está poniendo cuesta arriba la cosa, esa suma de votos a Salvador Illa para poder ser investido. Así que ya les digo, todos los partidos están pronosticando diferentes opciones, se están repitiendo diferentes sesiones entre partidos políticos, los unos y los otros, para conseguir llegar a un acuerdo que no parece fácil, porque hay muchos intereses encima de la mesa y además repercuten en todos los españoles. Lo que tendríamos que pedir es que, por supuesto, no utilizaran Cataluña como moneda de cambio para seguir sustentando a Pedro Sánchez, porque lo que estamos consiguiendo con esto es alejar el foco de lo realmente importante, que es lo que está ocurriendo allí. Que Cataluña es una piedra en el zapato para Sánchez lo tenemos casi todos claro. Lo que tenemos que ver es cómo evoluciona estas negociaciones, y que igual que pasó en Pamplona con Bildu, que le quitaron la alcaldía a Cristina Ibarrola, utilizándolo para precisamente que Sánchez se quedara en la Moncloa, tenemos que ver cuál es el precio que ponen los secesionistas para mantener ese gobierno. Continuamos con la información hablando de la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei, en la capital de España, pues el viernes, después de haber sido condecorado por la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, el mandatario argentino acudió a la Cena de la Libertad organizada por el Instituto Juan de Mariana en el Casino de Madrid. En el evento, Javier Milei fue galardonado por el instituto recibiendo la estatuilla con el busto del padre Juan de Mariana, quien es considerado pionero del liberalismo. Durante la cena, a la que no pudo acceder la prensa, el presidente de Argentina, además del galardón, también recibió un gigantesco retrato con su rostro, obsequiado por Jesús Huerta de Soto. El detalle emocionó a Javier Milei, quien acto seguido pronunció un discurso acerca de la importancia que ha tenido la teoría económica a la hora de forjar su acción de gobierno. Durante su discurso compartió una curiosa anécdota de una charla que sostuvo con Elon Musk, hablando de su postura en contra del aborto. Me dice Musk, bueno, hay que empezar a traer hijos al mundo. Digo, bueno, está bien, me parece bárbaro. Bueno, me dice, bueno, ¿y como por casa cómo andamos? Bueno, dije, mire, yo tengo hijos, tengo 5. Sí, me dice, pero los de 4 patas no cuentan. Asimismo, el mandatario aprovechó para elogiar la vocación del magnate sudafricano para trabajar en favor de las personas. Dice, yo me levanto todas las mañanas pensando en qué problema le puedo arreglar a la humanidad. Listo, es el benefactor social de que nosotros hablamos, el empresario exitoso es ese. Por lo tanto, lo que quiero decir es lo siguiente: abrazando las ideas de la libertad y utilizando la tecnología, ¿saben qué? Podemos recrear el paraíso en la tierra, pero ese paraíso en la tierra solo va a ser posible abrazando las ideas de la libertad. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Durante el discurso, Milei también contó que su gobierno seguirá trabajando por defender el orden público, acabar con los subsidios ineficientes y facilitar la circulación del dólar en su país. Este grito de guerra de Javier Milei se ha escuchado en numerosas ocasiones durante este fin de semana. La visita de Javier Milei, que es un político, un líder, casi un icono pop también, porque hay que ver la referencia, ¿no?, que tenía a sus perros, ese punto así un poco extravagante también, con su peinado. Recuerden que le conocían como el Peluca, ¿no?, en Argentina. Y la verdad es que lo bueno que tiene este personaje es la manera que tiene de reivindicar las ideas políticas, las ideas liberales, la aplicación práctica que tiene su política, cuando lo vemos precisamente en las políticas económicas, que ha sido pues un antes y un después en su país. Nos da que pensar hacia qué camino vamos nosotros, que es lo que dijo Javier Milei en muchas ocasiones durante su visita a nuestro país. ¿Nos estamos asemejando a Venezuela o queremos, sin embargo, dar un paso en favor de la libertad
y por tanto tener unas políticas económicas que nos ayuden a prosperar, que es lo que está intentando hacer en su país. A Javier Milei, ya saben ustedes que le apoyaron sobre todo al comienzo de su carrera política políticos como por ejemplo Santiago Abascal dentro del conservadurismo y también el liberalismo, porque hay muchas veces que se pone el foco sobre si queda liberalismo en Vox. Bueno, pues yo creo que quizás la vinculación con Javier Milei sea un ejemplo claro de lo que pasa en el partido de Abascal, porque Javier Milei fue recibido por Isabel Díaz Ayuso, ya lo saben ustedes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en un gesto que de hecho le honra, así como el reconocimiento que obtuvo por parte de la Comunidad de Madrid y por supuesto por el Instituto Juan de Mariana, a quienes felicitamos por precisamente otorgarle esa distinción y por traer de nuevo a este mandatario, a este intelectual que precisamente se ha caracterizado por la aplicación liberal de las políticas en su país y cómo ha conseguido pues recortar el déficit público desbocado y conseguir pues que tenga una economía un poquito más próspera. De hecho, si no me equivoco, hacía muchísimo tiempo que estaba desbocada la inflación en Argentina y si no me equivoco, este es el primer mes en el que recupera la senda, ¿no? La senda positiva. Los discursos del mandatario ya ven ustedes que han dado para mucho. Tenemos resaca de Javier Milei. Vamos a abordar muchos de los temas que trato, pero desde luego queríamos que tuvieran ustedes este pequeño aperitivo en forma de estos cortes haciendo alusión a Elon Musk, esa mezcla de iconos de este siglo XXI que nos ha tocado vivir. Y en otros asuntos, mucha atención porque sale a la luz que una empresa vinculada con la trama Coldo había comprado un superchalé al exministro José Luis Ábalos. La cronología de los hechos desvela una serie de acontecimientos llamativos. El empresario Víctor de Aldama se había enriquecido durante la pandemia con contratos públicos ligados al Ministerio de Transporte. Una empresa le contrató como asesor en mayo de 2021 a cambio de una cifra exorbitante de 3.5 millones de euros. Un mes después, en junio, esa empresa compró el mencionado chalet en Cádiz. El 1 de julio se lo alquiló a Ábalos, siendo todavía ministro. 9 días después, Pedro Sánchez le destituyó de todos sus cargos, es precisamente el 10 de julio. Finalmente, en diciembre, cuando ya no tenía poder ni influencia porque había dejado de ser ministro y secretario de organización del PSOE, fue desahuciado por no pagar el alquiler. Durante todo ese tiempo, Ábalos solo habría desembolsado la fianza y el primer mes de alquiler. De resto, no habría hecho ningún pago por la casa, al menos entre el 2021 y el 2022. Bueno, apesta un poco este escándalo de corrupción que salpica al Ministerio de Transportes, al que era entonces ministro, y sobre todo a los contratos que contrajo este ministerio con diferentes agentes. En el caso de José Luis Ábalos, él dijo que estaba solo, que no tenía absolutamente nada y que no tenía nada que ver con la trama Coldo. Y el caso es que estamos viendo poco a poco cómo se van conociendo esos tejemanejes que tenían desde el Ministerio de Transportes. En este caso conocemos pues una de las propiedades que Víctor de Aldama, el conocido como conseguidor de la trama, había facilitado al titular de la cartera, ¿no?, de ese ministerio. Él se ha excusado diciendo que, bueno, pagó lo que tenía que pagar porque el coste del chalet era en torno a 2.500 euros mensuales. Lo que pasa es que él tuvo una situación muy precaria a raíz de su divorcio y tuvo la suerte de que la empresa le perdonó los impagos. Que la empresa le perdonó los impagos de un chalet de lujo que curiosamente le consiguió Víctor Aldama en Cádiz. Como excusa está bien, pero claro, cualquiera que tenga dos dedos de frente dirá, pues hombre, no sé yo, ¿eh? Entiendo que tenga que dar sus explicaciones y lo bueno de José Luis Ábalos es que habla y lo ha contado ahora mismo en la Sexta, esas excusas, ¿no?, de respecto al chalet. Esto es lo primero que dice, pero habrá más cosas y por supuesto se las seguiremos contando, porque sobre estas excusas nosotros vamos a poner el foco. Y mucha atención porque Lilith Bestringe,
La exsecretaria de organización de Podemos ha vuelto a alejarse de esta formación y ha recibido aplausos de los afines a Yolanda Díaz tras la publicación de un reciente artículo de opinión en el que, entre otras cosas, desmitifica la búsqueda de unidad en los morados que alientan a algunos aliados de Sumar. Bestringe dejó Podemos en enero tras publicar un mensaje donde anunciaba su salida del partido y del Congreso, donde los morados acababan de escindirse de Sumar y entrar en el grupo mixto. La The Objective desveló que Bestringe se había mudado a París y que en el origen del choque con Podemos no se hallaba una cuestión de salud, sino una relación personal con un miembro del equipo de Díaz no tolerada por sus excompañeros. Ahora, sin embargo, desde Francia, Bestringe ha vuelto a cargar contra su expartido. El pasado 20 de junio firmó un artículo en El País titulado Las obsesiones de la izquierda y el nuevo Frente Popular, en el que habló del pacto de los partidos de izquierda alcanzado en Francia y reivindicó la alianza en el gobierno del PSOE y Sumar, algo que en Podemos se ha entendido como una crítica a su actuación presente y futura. Bueno, ponemos el foco ahora en Podemos. Saben ustedes que la cosa está revuelta. Salió Lilith Bestringe. De hecho, fue una salida bastante sonada porque saben que concurrían a las pasadas elecciones generales conjuntamente. De tal manera que al salir Lilith Bestringe dejar su acta como diputada, lo que pasó es que Sumar obtenía otra. Era una lista cremallera, iba uno de Podemos, uno de Sumar, uno de Podemos, uno de Sumar, uno de Podemos, uno de Sumar. Y claro, al salir uno de Podemos, pues subió el puesto de Sumar. Esto sentó especialmente mal en la formación morada, en la formación de Irene Montero, hasta el punto de que se sucedieron una serie de mensajes en redes sociales, quizás para desacreditar la posición de Lilith Bestringe. En un momento determinado, una serie de personas, una serie de jefas, por llamarlo así, de Podemos, como pueden ser Irene Montero o Yone Belarra, dejaron caer que ella estaba atravesando un mal momento de salud, algo así como que estaba malita, ¿no? Dijeron, en plan, lo importante es que te pongas bien, lo importante es que ahora descanses, etcétera, etcétera. Bueno, hace unos días, su padre, Jorge Bestringe, decidió dar una entrevista bastante curiosa en la que aclaró que realmente Lilith Bestringe no estaba malita, sino que había decidido abandonar Podemos por ciertas polémicas que había tenido con una serie de personas, una serie de integrantes de este partido, que no veía el proyecto y que, por tanto, decidía abandonar la formación política. Para que vean ustedes cómo es o cómo se gestionan, ¿no? Las crisis en algunos partidos políticos, y esto es muy propio del comunismo. Acuérdense ustedes de la autocrítica que se llevaba o estaba tan de moda en China. Hágase usted la autocrítica. Y uno tenía que flagelarse públicamente, ¿no? Pues esto es un poco lo que quieren hacer también en Podemos. Por tanto, decía Jorge Bestringe que no era una espantada, como se suele decir taurinamente, sino que había decidido apartarse porque de verdad que no estaba a gusto con esta formación. Pero es muy raro que una política como puede ser Lilith Bestringe sea parte de la primera fila de esta manera tan radical. Decían que había ido a París y, de hecho, hace unos días nos encontramos con una columna de opinión titulada Las obsesiones de la izquierda y el nuevo Frente Popular, en el que anunciaba o analizaba la política de ese país que le estaba acogiendo, de Francia, en alusión precisamente con la convocatoria adelantada de las elecciones legislativas en Francia, y de hecho decía que mirábamos, les leo una frase, miramos con cierta envidia sana los movimientos de unidad en Francia cuando en España ya hay una coalición progresista. Ajá, ¿cuál es la coalición progresista que estaba elogiando Lilith Bestringe? Pues nada más y nada menos que Sumar. El enésimo cambio de cromos en la izquierda. De un lado a otro, y al final nos quedamos con los mismos. Antes de morado, luego de rosa, bueno, rosa o cual sea el color que tiene Yolanda Díaz y su formación. En fin, el caso es que no nos terminamos de despedir de estas políticas que aparecen y desaparecen. Igual pasó con Irene Montero, que pensábamos que nos habíamos librado de ella como ministra de Igualdad, y al final, fíjense ustedes que la vista la tenía puesta en Bruselas, ¿no? En el Europarlamento, en la Unión Europea. Así que no nos terminamos de despedir de estas personas que ahora intentan resucitar
esta coalición progresista llamada Sumar, como les digo, dentro de toda esa maniobra para conseguir sustentar a Pedro Sánchez en la Moncloa. Y en el plano internacional, la escala de un barco de guerra israelí en Tánger provoca una ola de polémicas en Marruecos. El barco hizo escala del 6 al 7 de junio en Tánger para reabastecer en combustible y alimentos, según reveló esta semana el diario económico israelí Globes. Al entrar en aguas marroquíes, apagó su transpondedor, es decir, que dejó de emitir una señal que permitía localizarlo. Aún así, a través de la web Vessel Finder, su rastro apareció en una terminal de coches de Tánger. Las reacciones enfadadas en comunicados y redes sociales de los marroquíes alternan con los aplausos al gobierno de España por haber rechazado en mayo que el carguero danés Marine Danica, que transportaba 27 toneladas de explosivos desde Madrás, India, a Haifa, hiciera escala en Cartagena. Bueno, pues ya ven ustedes, esta es una información que utilizamos para hacer seguimiento de ciertas cosas que les hemos contado ya en este programa en Mañanas en Libertad con don Luis del Pino, y es el caso de ese buque que quería atracar en Cartagena, en España, y que finalmente no pudo hacerlo precisamente por el veto que le impuso el Ministerio de Transportes. Ahora es la Armada israelí la que ha eludido ese veto español mediante pues esa parada en Tánger de uno de sus buques de guerra que estaba transportando armas. Lo curioso es que los activistas marroquíes están elogiando al gobierno de España por rechazar esa escala en Cartagena y precisamente sancionan al gobierno de Rabat por esa complicidad, ¿no?, a la hora de dejar atracar al carguero israelí. Este es un ejemplo que ponemos encima de la mesa para que ustedes piensen también. ¿Con quién queremos estar? ¿Con el gobierno de Rabat? ¿Con el gobierno de España? ¿Con el gobierno de Israel? Hay que ver quiénes son nuestros aliados y de qué lado estamos, ¿no?, a la hora de hacer un planteamiento geoestratégico. Son cuestiones que tocan tangencialmente la política nacional, pero ya ven ustedes que tienen un hondo calado como para poner encima de la mesa y por lo menos para que nos planteemos cuáles son nuestras posiciones a la hora de establecer cuál es nuestra sensación ante la opinión pública. En fin, vamos con más cosas. Es el momento de conocer qué lleva OK Diario en su portada. Hablamos ahora con Laura Fernández Cañas. Laura, muy buenos días. Muy buenos días. Arrancamos la semana desde la redacción de OK Diario contándoles que la audiencia investiga por una estafa de 5,8 millones de euros al marido de la directora de los fondos de la Unión Europea, de Pedro Sánchez. Pero no solo eso, el marido de esta alto cargo habría sido ya condenado a pagar 3,8 millones de euros. Todas las claves en nuestra portada, al igual que los detalles sobre la suspensión por parte de la Complutense de la ceremonia de graduación en la escuela donde Begoña Gómez imparte 2 másteres. Ya lo saben, todo esto y mucho más en OK Diario. Muchísimas gracias, Laura, y vamos con más cosas en este programa, en estas Mañanas en Libertad sin Luis del Pino.